Amados hermanos, Dios les bendiga. Un privilegio poder estar juntos, como decimos siempre, para estudiar la palabra del Señor, para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hemos adorado al Señor, le hemos cantado, hemos honrado, hemos estado alabando a quien todo se lo merece, quien es digno de toda alabanza y de toda gloria. Así que ahorita es el momento de la palabra. Oremos, hermanos. Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo, Señor, que nos permites. Ayúdanos a poder entender tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, amado Dios, que cada persona, Señor, que hoy está conectada, escuchando la palabra del Señor, tu palabra preciosa, Señor, sea bendecida. También por todos aquellos que finalmente verán este mensaje también, Padre, que sean bendecidos a través de tu palabra y que todos seamos bendecidos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. A ti la gloria, mi Señor. Aleluya. Yo les he comentado, les he dicho que la razón más importante por la cual Dios nos dejó aquí después de salvarnos es para que anunciáramos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el propósito primario, el propósito más importante, que los hijos de Dios anunciemos el Evangelio. El domingo pasado estuvimos hablando sobre algunas cosas que son muy importantes cuando debemos saber sobre el Evangelio. Ya sabemos que el Evangelio es esto, que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, que pagó el precio que nosotros teníamos que pagar, que fue nuestro sustituto y que fue sepultado, murió y fue sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Él llevó nuestra culpa, Él llevó nuestros pecados para salvarnos. Esto es el Evangelio. Estos son las buenas noticias. Pero hay cosas que debemos saber con respecto a esto, al Evangelio, que son muy importantes. Y el domingo pasado hablamos sobre eso, sobre diferentes puntos que son muy importantes y que cada cristiano que predica el Evangelio debe saberlos. Dijimos algo el domingo pasado, dijimos: si eres cristiano, debes ser capaz de con exactitud compartir el Evangelio con los no creyentes en cualquier momento y en cualquier lugar. Es la responsabilidad y el privilegio de cada cristiano saber exponer el Evangelio. Y vimos algunas cosas la semana pasada y quiero rápidamente pasar por los puntos que vimos la semana pasada. ¿Por qué el hombre vaga en medio de un gran problema? Y vimos que el ser humano está separado de Dios. También vimos cuál es el origen de todos los problemas del ser humano y vimos que Satanás es el origen de todos los problemas del ser humano. También vimos que el hombre llegó a ser hijo del diablo. Al desobedecer a Dios, llegó a convertirse en hijo del diablo. También vimos que el hombre es esclavo del pecado y está bajo juicio. El hombre es esclavo del diablo. El hombre vive bajo la ira de Dios. También vimos que el hombre está destinado a morir. No solamente físicamente, sino eternamente. El hombre está destinado también a ser juzgado, y el hombre está destinado a morir o a sufrir en el infierno. Esa es la condición del ser humano por causa de la desobediencia de Adán. El pecado pasó a todos los seres humanos. Ahora, vimos otra cosa, vimos que el estilo de vida de los seres humanos es la adoración a los demonios. Porque si el ser humano no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, no le queda más remedio que adorar a los demonios a través de la idolatría. También vimos por qué no hay salvación en otras religiones. Y vimos que todos los seres humanos tienen el pecado original y ninguna religión puede arreglar ese asunto.
Vimos también que cuanto más religiosa es una persona, más expuesta está al sufrimiento. También vimos por qué no puede la ley y las buenas obras humanas darle salvación al hombre. Porque es imposible para el hombre resolver el asunto del pecado original y los pecados. Porque el hombre es incapaz también de guardar la ley, amados hermanos. Es incapaz de guardar la ley completamente, porque la Biblia dice que si falla en un solo punto, automáticamente falló en todos. También porque el hombre tiene la tendencia a pecar más. Es decir, vamos a suponer que el ser humano dice, a partir de este momento no voy a pecar. No va a poder. El ser humano tiene la tendencia a pecar. También vimos cuál es la única solución que Dios nos ha dado. Y vimos que la única solución que Dios nos ha dado es Cristo, es el Evangelio. También vimos qué condiciones debe reunir o debía reunir el Salvador. Y vimos que tenían que cumplirse las escrituras, las profecías acerca de Él, que vendría, que nacería de una virgen, etcétera, etcétera. Finalmente que moriría y resucitaría de entre los muertos. Vimos todas estas cosas con la palabra de Dios. ¿Qué es la verdadera salvación? También vimos esto. Y vimos que es la solución a los problemas. Fíjense bien, ¿qué es la verdadera salvación? Número uno, es la solución a los problemas del pasado del hombre. Es decir, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, llevó todos los pecados del ser humano, pero también es la solución a los problemas del presente del ser humano. Y es la solución a los problemas del futuro del ser humano. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. También vimos, queridos hermanos, que algo que produce la salvación es la evidencia de una nueva vida, de un cambio total, poderoso en la vida del cristiano en el tiempo presente. También vimos cuándo una persona tiene que recibir salvación. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. ¿Cómo se recibe la salvación? Hablamos de eso. También hablamos de qué pasa cuando recibes la salvación, qué es lo que sucede. Vimos que hay un cambio inmediato de identidad. Vimos que hay libertad del poder de Satanás. Vimos que hay libertad del infierno. Todo esto, queridos hermanos, lo vimos la semana pasada, y cada cristiano que predica el Evangelio debe saber todas estas cosas. Ahora, hay algo que es muy importante, algo que tendría también, y esto es de lo que quiero hablar el día de hoy. Y el día de hoy voy a hablar sobre algo que le hemos titulado el mensaje para el campo de evangelismo. Es decir, ya sabemos que el Evangelio, ya hemos hablado sobre el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El apóstol Pablo decía, porque yo les enseño lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado, dice, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. Ya lo sabemos, amados hermanos. Pero hay algo que es muy importante y quiero compartirles. El Señor no dejó solamente, repito, no dejó solamente ideas, conceptos, ideologías en el mundo. No. Mateo 18, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga esto. Dice, fíjese lo que dijo, vayan. Así que da una orden muy clara, vayan. Ustedes que han recibido a Jesucristo, vayan. Ustedes que ahora son salvos, vayan y hagan discípulos
a todas las naciones. Y hacer discípulos, queridos hermanos, te da la idea de un maestro y un alumno, ¿verdad? Te da la idea de un maestro y un alumno. Y el maestro enseña y el alumno aprende sencillamente. Es su discípulo. Y nos dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y oiga esto porque es muy importante, enseñándoles. Es decir, ya recibieron el Evangelio, ahora enséñenles. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que, además del Evangelio, hay que enseñar algunas cosas a la gente que se convierte a Cristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y luego dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay algo que es muy interesante. Y es esto, Él está con el cristiano, Él está con el Hijo de Dios, Él está con el creyente. Por lo tanto, los mensajes acerca de Él deben ser proclamados también en el campo, también en los lugares donde vamos, amados hermanos, y a la gente que se le comparte el Evangelio, ¿verdad? Juntamente con Él, juntamente con Cristo. Estamos hablando de una persona que está viva, amados hermanos. Y es como ir y presentarles, es básicamente esto, es ir y presentarles al Salvador que está vivo. Y además hablarles de todo lo que Él nos ha enseñado. Así que vamos a hablar de 5 puntos que deben ser proclamados y enseñados, amados hermanos. Ahora, aquí hay una respuesta para la persona que dice, ok, le predico a una persona de Jesucristo, ¿y qué más hago? Le predico a mi familiar de Cristo, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? Muy bien, así que aquí vamos a hablar de 5 puntos que deben ser proclamados y enseñados. El primer punto, amados hermanos, es la vida en Cristo. La vida en Jesús. Y acerca de esto hablaremos que Jesús es el único camino. ¿Por qué es necesario decir esto? Porque la gente tiene que entender que no hay otros caminos, que no hay otra manera, que no hay otra forma. Ellos tienen que saber esto, que no hay otros caminos, amados hermanos. Mucha gente dice, hay muchas maneras de llegar a Dios. Hay muchos caminos para llegar a Dios. Eso no es cierto. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y esto una persona nueva, una persona recién convertida necesita saberlo, necesita estar seguro, convencido de que no hay otros caminos. Esto hace que él automáticamente deje de pensar en otras cosas que puede aunar, ¿verdad? Que puede juntar a la salvación que ahora ha recibido, ¿verdad? Entenderá, queridos hermanos, que todas aquellas cosas en las que confiaba, toda la idolatría, todo aquello ya no sirve absolutamente. Él necesita saber eso. También necesita saber que Jesús, dentro de este punto de la vida de Jesús, la vida en Jesús o la vida en Cristo, él necesita saber que Jesús es el único que puede darle libertad, es el único que da verdadera libertad al ser humano. Amén. Muchas veces se está pensando en otras cosas, ¿verdad? Están pensando en que tal vez ir a ver al brujo o a tal cosa, ¿verdad? Pero amados, ahora, ¿por qué digo esto? Porque la gente que no conoce a Cristo generalmente está metida en esas cosas, cree este tipo de cosas.
¿verdad? Creen en la suerte, creen en los amuletos, creen en muchas cosas, ¿verdad? Que pueden ayudarles. Y el nuevo convertido tiene que saber, queridos hermanos, que Jesucristo es el único que puede dar verdadera libertad. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Amén. Otra cosa que tiene que aprender acerca de la vida en Cristo es que el Consolador, el Espíritu Santo, viene sobre la persona, cuando Él recibe a Jesús como el Señor y Salvador. A través de Jesús, el Espíritu Santo viene sobre la vida de la persona. Y Él es ahora un templo. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ser morada en Él. Y esto es algo que Él necesita saber. Él necesita saber. Dios mismo a través del Espíritu Santo viene a su vida en el momento que Él recibe a Jesús como el Señor de su vida. Desde el momento que Él confiesa y Él cree que Jesús es el Cristo. Amén. Aleluya. Otra de las cosas que necesitas saber, querido hermano, acerca de la vida en Cristo, es que todo esfuerzo humano finalmente llegará a nada, llegará a un callejón sin salida. Es decir, no vale el esfuerzo humano para arreglar los asuntos espirituales. No funciona el esfuerzo humano, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice muy claramente, ¿verdad?, que son obras muertas todo lo que el ser humano intenta hacer en sus propias fuerzas. Entonces, él tiene que entender que solamente Jesucristo es el único que puede ayudarle. Amén. Amén. Ahora, escúchame bien, saber estas cosas le ayudará también a él a poder explicarlo a sus familiares, a otras personas. Amén. Otra de las cosas que necesitas saber acerca de la vida en Cristo es que a través de Jesús podemos centrarnos en Dios y recibir la verdadera esperanza, el verdadero objetivo en la vida, el verdadero gozo, la verdadera fuerza y la verdadera victoria, pero solo en Cristo. Amén. Solo en Cristo. Solo en Cristo hay verdadero éxito en la vida. Solo en Cristo hay victoria. Amén. Solo en Cristo está la verdadera fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo en Cristo está el verdadero gozo. No es un gozo pasajero, es un gozo eterno, un gozo glorioso. Amén y amén. Número 2. Segundo punto muy importante. Escúcheme bien porque esto es algo muy importante. El nuevo converso, el nuevo convertido necesita saber de el poder en Jesús, del poder que hay en Jesús. Número 1, acerca del poder que hay en Jesús. Solo Jesús ha derrotado el pecado. Repito, solo Jesús ha derrotado el pecado. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo, queridos hermanos, derrotó al pecado. Otra de las cosas que necesitas saber acerca del poder de Jesús es que solo Jesús ha vencido al mundo. Repito, solo Jesús ha vencido al mundo. Miren lo que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, dice el Señor Jesucristo, para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice, tendréis aflicción. Oiga esto, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Otra de las cosas que necesitan saber acerca del poder de Jesús es que solo Jesús ha derrotado a Satanás. Solo Jesús ha derrotado a Satanás. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo derrotó a Satanás. Satanás está derrotado. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Amén. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, amados hermanos, Él tuvo toda la victoria sobre el poder del diablo. Amén. Algo que el recién converso necesita también saber acerca del poder de Jesús. Son tres cosas muy importantes, amados hermanos, que cada discípulo debe saber. Número uno, la seguridad de su salvación. Alguna vez alguien decía, creo que lo comenté algún domingo de estos, pero alguien decía que la salvación no es como la lotería, a ver si te la sacas. No, la salvación o la tienes o no la tienes. Y cada hijo de Dios debe estar convencido y debe estar seguro de su salvación. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es algo totalmente seguro a lo que tú puedes aferrarte y decir: soy salvo porque Cristo hizo la obra, porque Cristo dijo: consumado es. Amén. Y pagó el precio. Número dos, el método de la salvación, el método de Dios de la salvación. ¿Cuál es el método de Dios para la salvación? Cristo. Él es el único camino, la única verdad, la única vida. Amén. Y número tres, queridos hermanos, es la evidencia o las evidencias de la salvación en la vida de la persona. Tiene que haber evidencias. Y esas no pueden dejarse de ver. Allí están. La persona es una nueva criatura, tiene nuevas metas, tiene una nueva identidad, es hecho de nuevo totalmente. Ahora vive con nuevos principios, es distinto, es diferente. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Escritura? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay evidencias. Amén. Esto es una realidad. Punto número 3. Algo que debe saber también el nuevo converso es que hay sanidad en Jesús. Repito, hay sanidad en Jesús. Lo primero que debe saber es acerca de la sanidad del Espíritu. Cristo no solamente llevó la enfermedad del Espíritu, la enfermedad del pecado en la cruz del Calvario. Mateo 8:16 dice, la sanidad del Espíritu dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Hay gente que está enferma, no solamente físicamente, pero también espiritualmente. Son gente que está con problemas de demonios, con problemas donde Satanás está obrando en sus vidas. Cristo llevó en la cruz del Calvario esos problemas, y entonces Él trae sanidad a la persona cuando ésta recibe a Jesús como el Señor y Salvador. Y dice la palabra de Dios: y trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y también sanó a todos los enfermos. También, queridos hermanos, la sanidad del corazón, la sanidad del alma. Hay muchas personas lastimadas, heridas emocionalmente.
emocionalmente. Y Jesús dijo en Mateo 11, 28 y 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y oiga esto, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Otra cosa que necesitas saber acerca de la sanidad, ¿verdad?, de Cristo, es la sanidad del cuerpo físico. Mateo 8, 16 y 17 dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho, oiga esto, por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Lo que les decía hace un momento es que Cristo no solamente llevó la enfermedad del pecado en la cruz del Calvario, las enfermedades emocionales, porque dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, pero también, amados hermanos, llevó las enfermedades físicas. Cristo pagó el precio. Amén. Y él lo demuestra en su ministerio, sanando a los enfermos. Por eso dice aquí, para que se cumpliese, dice, y sanó a los enfermos, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha dejado de hacer lo que él hace. Entonces, amén. Y podemos confiar, amados hermanos, y podemos pedir sanidad. Punto número 4. Otra de las cosas que necesitan saber también las personas es que hay respuestas a las oraciones. Hay respuestas a la oración. El Señor dijo, clama a mí y yo te responderé. Y un nuevo convertido necesita saber esto, amados hermanos. Clama a mí y yo te responderé. Mateo 18, 18 al 20 dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros en el mismo contexto, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí hay algo muy interesante, queridos hermanos, a lo que quiero llamar un poquito tu atención. Jesús dijo, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y luego algo muy interesante, ¿de qué está hablando? Está hablando de la oración. Pero ponga mucha atención. Y luego dice, enseguidita, en el mismo contexto dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo aquí en la tierra, otra vez, en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y lo explica, hermano. Porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Juan 16, 24. Dice, hasta ahora, dice Jesús, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Me gusta este texto porque nos habla de que Dios desea vernos gozosos cuando Él responde nuestras oraciones. Dice Jesús, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y luego dice, pedid y recibiréis. Y luego dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Esto nos habla de un Padre misericordioso y bueno.
Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. El nuevo convertido, el discípulo, necesita saber, amados hermanos, todas estas cosas que el Señor enseñó. Enseñen, les dice que guarden todas estas cosas que yo les he enseñado, que les he mandado. Amén. Primera de Juan, capítulo 15, verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. ¿A qué se refiere? A lo que leímos en el texto pasado, en el verso pasado, donde dice: si mis palabras permanecen en vosotros. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos, tiempo presente, las peticiones que le hayamos hecho. O sea, lo da como un hecho, hermano. Esto es algo hermoso, y cada recién convertido, cada discípulo necesita saber estas cosas, y cada cristiano que predica el evangelio necesita saberlas para enseñarlas. Amén. Debemos enseñar también a los cristianos, a los creyentes, a los nuevos convertidos cómo orar, amados hermanos. Debemos enseñarles a orar, cómo deben orar, cuál debe ser el contenido correcto de su oración. Debemos enseñarles a orar. Debemos enseñar al creyente cómo orar correctamente, cómo deben orar correctamente. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Enseñarles, ¿verdad? Temas específicos de oración, títulos específicos de oración, ¿verdad? Como orar por la familia, ¿verdad? Vamos a orar por la familia porque es muy importante tener muy claro por qué se va a orar. Vamos a orar porque Dios nos dé mayor entendimiento en las Escrituras. Orar por que Dios me ayude a poder compartir el evangelio y ponga su palabra en mis labios. Voy a orar porque Dios obre de una manera especial en mi familia, para que Dios abra sus corazones, para que ellos puedan convertirse a Cristo. Voy a orar, es decir, títulos especiales, temas especiales de oración, ellos deben tener para no orar a la deriva, para no orar sin rumbo, amados hermanos, sino de una manera específica y muy clara. Desde el principio que se convierten, deben saber cómo hacerlo. También, queridos hermanos, es muy importante, por ejemplo, si ellos van a orar con su familia, en conjunto con su familia, ellos pueden tener, deben tener títulos de oración, deben tener temas de oración, ¿verdad? Por los que van a orar. A ver, vamos a orar por esto. Y entonces todos se ponen de acuerdo y oran por esa situación, ¿verdad? Y entonces se van exponiendo los títulos de oración. Amén. Otra de las cosas que es muy importante es que debemos enseñarles que deben compartir las respuestas a la oración. Es decir, cuando Dios responde, ellos deben testificar, ¿verdad?, de lo que deben dar testimonio de las respuestas a sus oraciones, ¿verdad? Esto es algo muy, muy importante. También el tener títulos de oración es muy importante, porque esos títulos yo puedo compartirlos con alguien y decirle: ayúdame a orar por esto, ayúdame a orar por aquello, y le doy 3, 4 títulos de oración, ¿verdad? Y mis hermanos orarán por mí. También cuando se hace una oración en conjunto es muy importante.
Entonces, debe ser muy claro por lo que debemos orar. También lo que dijimos del testimonio, porque el testimonio de las respuestas que Dios nos ha dado a las oraciones, edifican la fe de aquellos que están escuchando. Y ahora, esto es algo muy importante. Cada cristiano debe saber estas cosas. Muy bien. Algo que también, otro tema, otro punto que también cada cristiano debe saber, amados hermanos, es que Él está aquí para predicar el Evangelio. Que Él fue salvado para predicar el Evangelio y Él necesita saber que debe involucrarse en la obra de evangelismo, en el movimiento de evangelismo, ¿verdad?, que Dios tiene. Entonces, esto es algo muy, muy, muy importante. Dice Mateo 28:20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos deben saber, queridos hermanos, que el Señor Jesucristo nos mandó a ir y predicar el Evangelio. Amén. Entonces, esta es la manera como ellos van a experimentar, ¿verdad?, la obra de evangelismo. Una de las cosas también es que dentro de este movimiento de evangelismo, por ejemplo, Hechos capítulo 3 versos 1 al 12 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y tenidos asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Este es el modo, amados hermanos, de declarar públicamente el poder del Señor. En la obra evangelista, en el campo de evangelismo, debemos enseñarle a la gente, debemos enseñarle a las personas, a los discípulos, a los recién convertidos, que ellos pueden orar por las personas, que ellos pueden ministrar, que el Señor estará ahí, que Él hará la obra. Y que deben tener fe de que Dios obrará de una manera gloriosa. Y este es el modo, amados hermanos, de declarar públicamente el poder de Dios cuando oras por las personas, cuando oras por la gente, cuando predicas el Evangelio, y Dios respalda ese Evangelio con señales y milagros. Debo decir que el milagro más grande que existe, de esto no nos queda, esto no está en discusión. El milagro más grande que existe, amados hermanos, es la salvación de un alma perdida que iba al infierno, pero ahora que ha recibido al Señor, sí, pero ahora va al cielo, ahora es una nueva criatura, ahora es un hijo de Dios. Pero además, queridos hermanos, Dios ha querido mostrar su poder. El Señor Jesucristo ha querido mostrar su poder, ¿verdad?, haciendo obras de sanidad y milagros y cosas así, porque esta es la vida cristiana, amados hermanos, y cada nuevo convertido debe saberlo.
Amén. El nuevo convertido debe saber, debe comprender, debe entender que Dios le usa. Hechos 8:26, vemos pruebas allí en el libro de los Hechos. Hechos 8:26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Recuerdan esto? Fíjese lo que dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve. En la obra de evangelismo, en el movimiento de evangelismo, ¿verdad? Esto es lo que sucede. El Señor va a guiar a las personas, ¿verdad? Y lo puede hacer de muchas formas, de muchas maneras, ¿verdad? Incluso usando ángeles si Él quiere, ¿verdad? Para llevar a una persona, y esto para llevar a una persona a predicar el evangelio, específicamente a alguien. Y esto cada recién convertido también necesita saberlo, amados hermanos. Esto es muy importante. Cada cristiano, cada recién convertido también necesita conocer, ¿verdad?, el plan de Dios. Hechos capítulo 8, versos 4 al 8 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, lo que decíamos hace un momento. Dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, dice la palabra de Dios. En Hechos, y vemos al Señor obrando de una manera maravillosa cuando Felipe va al campo, cuando Felipe va a predicar el evangelio. Explicaba el otro día y decía: ¿por qué decimos el campo? Porque el Señor Jesucristo, miren los campos que están blancos para la siega. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hechos capítulo 10 verso 3 dice: este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. ¿Recuerdan ustedes esto? Es decir, Dios, cada recién convertido debe saber que Dios va a obrar como Él quiera. Él es soberano, ¿verdad? Y cuando se trata del evangelio, ¿verdad? En este caso, Cornelio juntó a su familia y a sus amigos para que recibieran el mensaje glorioso de salvación. Pero al mismo tiempo el Señor está tratando también de una manera sobrenatural, ¿verdad?, con Pedro en la azotea, ¿verdad? Y cuando baja el lienzo, ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Pero todo era por un plan que el Señor tenía, un plan de evangelismo. Y cada cristiano, cada recién convertido debe saber que Dios tiene un plan, y que tiene un plan con él específicamente, y que Dios va a hacerlo de la manera que él quiera. Amén. Hechos capítulo 16 versos 14, 15 y también el 31 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, al carcelero de Filipos también, y serás salvo tú y tu casa. Ahora, déjenme decirles algo que es muy importante. Cuando es muy importante enseñarle a los recién convertidos también que cuando los cristianos nos lanzamos hacia afuera a predicar, hacia nuestra familia, hacia nuestros compañeros de trabajo, hacia nuestros compañeros en la escuela, cuando hay esa disposición, ¿verdad?, por servir al Señor, entonces en ese momento Dios obra de maneras gloriosas, Y hay por ahí muchas Lidias,
muchas Lidias que Dios tiene preparadas, pero solamente falta alguien que llegue y comparta el evangelio. Hay muchos Cornelios que Dios tiene preparados, los cuales tendrán influencia sobre su familia, ¿verdad? Y mucha gente vendrá a Cristo, todo por un hombre que tiene un corazón ahí dispuesto para el Señor, pero que no ha escuchado el evangelio. Amén. Amén. Hay muchos hombres como el carcelero de Filipos, ¿verdad? Que Dios tiene preparado para escuchar el mensaje, y no solamente él, sino también toda su familia se convertirá al Señor. Pero como dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Amén. Entonces, el modo de experimentar el poder de Dios es cuando el Señor Jesucristo, allí en Hechos 1:8, dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El miércoles pasado hablé sobre la obra del Espíritu Santo en el estudio bíblico. Hablé sobre la obra del Espíritu Santo en la vida cristiana. Les animo a que busquen los que no lo han visto, busquen ese estudio. Es muy, muy interesante, porque decíamos, no se puede hacer la obra de Dios sin el poder del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, Dios está obrando de una manera gloriosa, de una manera maravillosa, y Él quiere que el pueblo de Dios salga, se mueva, vaya a los diferentes lugares a llevar el evangelio en todas partes. Y les decía, muchas veces ¿qué le quiero decir? Muchas veces hemos pensado que esas personas que se convierten a Cristo tienen que venir al edificio, al templo, y entonces esperar años para saber todas estas cosas, queridos hermanos. Pero es mi responsabilidad y la de usted, querido hermano y hermana, compartirles a esas personas que usted les habla, a esas personas que vienen a Cristo a través del mensaje que usted les dio, ¿verdad? Es su responsabilidad discipularlos. Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, dice, que guarden todas estas cosas que yo les he mandado. Amén. Entonces, qué importante, queridos hermanos, qué importante es entender esto, entender que el Señor nos está llamando, ¿verdad?, como iglesia, a salir, como les comentaba un domingo de estos, que Dios nos está empujando afuera de las cuatro paredes para hacer la iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo, llena de palabra de Dios, llena del evangelio, para tocar las vidas de miles y miles y miles y miles de personas. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a vivir una vida llena de la presencia de Dios, a vivir una vida llena del evangelio, a vivir una vida llena de su preciosa voluntad. Que esta, como decía el domingo pasado, que esta nueva normalidad sea realmente la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas, en la vida de la iglesia. Que Dios nos ayude, amados hermanos, que Dios nos ayude. Compartamos todo esto con la gente, compartamos todo esto con las personas, en el nombre del Señor. Que ellos abracen la obra de evangelismo, que ellos abracen el evangelio, que abracen el servir y amar a Dios con todo su corazón, y hagámoslo nosotros, amados hermanos, en el nombre precioso de Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén y amén. Aleluya. A ti, querido amigo,
que tal vez es la primera vez que tú escuchas sobre esto, yo te quiero animar a que tú te conviertas a Jesucristo, a que recibas a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. Él es la respuesta que tú necesitas. Él es lo que tú necesitas. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Hace más de 2000 años Dios envió a una persona para salvar a los pecadores. Y Él pagó el precio que tú, querido amigo, y que yo, porque ambos hemos ofendido a Dios. Él pagó el precio, Cristo pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar, y fue nuestro sustituto allí en la cruz del Calvario. Después fue sepultado. Dice la Biblia que bajó hasta las partes más bajas de la tierra, pero venció la muerte, venció la tumba, venció al diablo, venció el infierno, venció todo y se levantó victorioso, y hoy está vivo para ayudarte. Él pagó el precio, pero tú necesitas recibirlo, tú necesitas creer en Él con todo tu corazón. Arrepiéntete con todo tu corazón de tus pecados, reconoce que eres pecador y recíbelo como el Señor y el Salvador de tu vida, el único que puede ayudarte a vivir una vida, la vida que nunca habías podido vivir en tus propias fuerzas. Este es tu día, este es tu momento. Búscalo con todo tu corazón, aférrate a Él, abrázate a Él, ¿verdad? Recíbelo, y la palabra de Dios dice que Dios te hará una nueva persona. A veces yo digo que muchas veces hay personas que dicen: ¿cómo me gustaría que con apretar un botón, ¿verdad?, todo mi pasado y todo lo malo de mi pasado se borrara, ¿verdad?, y comenzar de nueva cuenta, comenzar una nueva vida. Pues esto es precisamente lo que te ofrece Dios, una nueva vida. Dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Querido amigo, esta palabra es para ti. Arrepiéntete con todo tu corazón, entrégate a Jesucristo, recíbelo, dile: Señor, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario, gracias por pagar por mí, te entrego mi vida, Señor, ven a mi vida y cámbiame, transfórmame. Te entrego mi vida para que tú seas el dueño de mi vida. Y Él lo hará. Él lo hará. Dios se deja encontrar por aquellos que lo buscan. Y Él lo hará y te cambiará la vida. Entrégale tu corazón. Ya deja de correr. Ya deja de huir de Dios. Este es tu día. Este es tu momento. Escuchaste esto no por una casualidad, sino porque debías escuchar esto y Dios te puso ahí para escucharlo. Dios te bendiga. Y a todos ustedes, amados hermanos, Dios les guarde, el Señor les bendiga, que pase una semana maravillosa, súper bendecida. A todos ustedes un abrazo, amados hermanos, a la distancia. Dios les guarde. Amén.